Una noticia inesperada sobre Aslemberg comenzó a circular y provocó una fuerte reacción entre sus seguidores. En cuestión de minutos, las redes se llenaron de mensajes de preocupación, preguntas y especulaciones. Lo que parecía ser una información más terminó convirtiéndose en un momento delicado que nadie esperaba. Y ahora, todos quieren saber qué ocurrió realmente. Pero, ¿qué hay realmente detrás de esta triste noticia que comenzó a circular hace apenas minutos? ¿Y por qué causó tanta preocupación entre los fans de Aslemberg? Quédate hasta el final, porque vamos a reconstruir lo sucedido, separar los hechos de las especulaciones y revelar qué se sabe realmente hasta este momento. Suscríbete y dale me gusta a este video para que YouTube lo comparta con más personas, deja un super thanks si puedes o comenta qué fue lo que más te sorprendió. Aslemberg nació en Londres el 10 de mayo de 1984, dentro de una familia de raíces turcas. Poco después de su nacimiento, sus padres decidieron regresar a Turquía, un cambio que marcó desde muy temprano su relación con el entorno y con la idea de pertenencia. Su infancia tampoco estuvo rodeada de una estabilidad emocional permanente. La separación de sus padres ocurrió cuando todavía era muy joven y la obligó a convivir con cambios que influyeron profundamente en su manera de observar a los demás y de comprender sus propias emociones. Durante la adolescencia, los constantes cambios de ciudad y de ambiente escolar hicieron que le resultara difícil sentirse completamente integrada. Mientras otros jóvenes buscaban formar grupos y encontrar su lugar, ella desarrollaba una personalidad más reservada, atenta y reflexiva. El silencio terminó convirtiéndose en un espacio donde podía ordenar lo que sentía, mientras que la imaginación le ofrecía una forma de escapar de las inseguridades. En medio de esa etapa apareció el interés por las artes y, especialmente, por el teatro. El escenario comenzó a funcionar como un lugar donde podía expresar emociones que fuera de él le costaba mostrar. Interpretar personajes no significaba solamente aprender textos o actuar frente a otras personas, también era una manera de descubrir aspectos de sí misma. Con esa motivación ingresó al Conservatorio Estatal de la Universidad Mimar Sinan, donde encontró una formación exigente. Los estudios requerían disciplina, preparación y capacidad para aceptar críticas. Las evaluaciones y comparaciones con otros alumnos despertaron dudas sobre su propio talento, pero también contribuyeron a fortalecer su carácter. En vez de abandonar ante las dificultades, continuó trabajando y aprendiendo. Después de terminar su preparación en el conservatorio, Aslemberg entró en un mundo artístico muy diferente al que podía imaginar durante sus años de estudio. Los primeros pasos profesionales estuvieron llenos de audiciones, esperas y oportunidades que no llegaban. En numerosos castings recibió respuestas negativas o explicaciones poco claras sobre por qué no era elegida. Para una actriz que ya había vivido inseguridades durante su infancia y adolescencia, cada rechazo podía convertirse en una nueva duda. El problema no era solamente conseguir un papel, sino mantener la confianza cuando las puertas parecían cerrarse repetidamente. La realidad detrás de los escenarios estaba lejos del glamour asociado con la televisión. Había largas esperas, salas de audición, evaluaciones constantes y comparaciones con otras intérpretes. Además, la falta de estabilidad económica hacía que los pequeños trabajos fueran importantes, aunque no ofrecieran reconocimiento. Aslemberg aceptó participaciones menores y proyectos con poca visibilidad, entendiendo que cada experiencia podía ayudarla a mejorar. La televisión turca también representaba un ambiente altamente competitivo, con expectativas muy concretas sobre la imagen y la forma de actuar. Su estilo más natural y contenido no siempre coincidía con aquello que algunos productores buscaban. Sin embargo, decidió no abandonar su personalidad artística para encajar en un molde. Mientras esperaba una oportunidad importante, continuó estudiando textos, observando a profesionales con más experiencia y perfeccionando sus recursos interpretativos. Hubo momentos de cansancio y dudas, pero mantuvo la sensación de que todavía tenía algo que demostrar. El gran cambio en la trayectoria de Aslemberg llegó cuando consiguió un papel capaz de mostrar su talento ante una audiencia mucho más amplia. Lo que durante años había parecido una espera interminable se transformó en reconocimiento. Su rostro comenzó a aparecer con mayor frecuencia en las pantallas, en revistas y en conversaciones del público. Aquella visibilidad cumplía una parte importante de su antiguo sueño, pero también abrió una etapa completamente nueva. La fama no llegó lentamente ni le dio demasiado tiempo para acostumbrarse. De repente aparecieron más proyectos, entrevistas y compromisos, mientras los medios comenzaban a interesarse no solo por su trabajo, sino también por su vida privada. Para una persona reservada, esa atención permanente podía resultar especialmente difícil. Cada gesto podía ser interpretado, cada comentario podía convertirse en noticia y hasta los silencios podían recibir significados que ella nunca había pretendido darles. La rutina profesional también se volvió más exigente.
Las jornadas de grabación eran extensas y la necesidad de mantener un determinado nivel de rendimiento aumentaba la presión. A esto se sumaban las expectativas de productores, directores, periodistas y seguidores. El éxito que antes parecía representar libertad comenzó a sentirse como una responsabilidad constante. Aslemberg podía sentirse orgullosa de haber sido finalmente reconocida, pero al mismo tiempo descubría que la fama no resolvía automáticamente las inseguridades que llevaba desde años anteriores. Incluso rodeada de personas, podía experimentar una sensación de distancia y aislamiento. Sus amistades y relaciones comenzaron a ser observadas con mayor atención y la confianza se volvió más selectiva. Con la fama ya consolidada, Aslemberg comenzó a experimentar una faceta menos visible de la popularidad. Los medios dejaron de concentrarse exclusivamente en sus trabajos y empezaron a observar su apariencia, sus relaciones, su comportamiento y hasta sus momentos de silencio. Fotografías, titulares y comentarios podían transformar situaciones normales en historias llamativas. La actriz empezó a encontrarse con versiones de sí misma que no reconocía, mientras perdía poco a poco el control sobre la manera en que su propia vida era presentada. Las opiniones sobre su aspecto también se volvieron frecuentes, aumentando una presión que ya existía dentro de la industria. En lugar de ser evaluada únicamente por su capacidad artística, podía sentirse observada desde muchos otros ángulos. Su vida sentimental tampoco quedó fuera de ese escenario. Cualquier acercamiento era presentado como un posible romance y cualquier distancia podía convertirse en una supuesta crisis. Las relaciones, que normalmente necesitan privacidad y tiempo, pasaban a desarrollarse bajo una mirada externa permanente. Esa exposición hacía más difícil procesar los conflictos y las pérdidas con tranquilidad. Aslemberg comenzó a protegerse mediante una actitud más reservada, evitando responder públicamente a cada rumor. Sin embargo, el silencio no siempre era respetado y en ocasiones incluso era utilizado para alimentar nuevas especulaciones. La presión acumulada terminó afectando su bienestar emocional. La exigencia de mostrarse siempre segura y profesional contrastaba con el cansancio que llevaba en privado. El trabajo continuaba siendo importante, pero las largas jornadas y la exposición constante aumentaban la necesidad de detenerse y recuperar espacio personal. Después de un largo periodo de desgaste, Aslemberg llegó a la conclusión de que seguir adelante únicamente con fuerza de voluntad no era suficiente. La presión acumulada por el trabajo, la exposición pública y las experiencias personales había alcanzado un punto en el que necesitaba atención más profunda. Según el relato, comenzó a recibir acompañamiento de psicólogos y especialistas en salud mental. La intención no era simplemente recuperar energía, sino comprender mejor sus límites y construir una relación más equilibrada consigo misma. Para hacerlo, redujo su presencia frente a las cámaras, las entrevistas y las redes sociales. Esa distancia le permitió dedicar tiempo a la introspección y a actividades orientadas al cuidado personal. La terapia, las prácticas de relajación, la meditación y el ejercicio fueron incorporados gradualmente como parte de una rutina más tranquila. Los avances no fueron inmediatos ni completamente lineales, pero poco a poco empezó a experimentar mayor claridad y una sensación renovada de control sobre sus emociones. También aprendió a valorar un círculo pequeño de familiares y amigos capaces de respetar sus decisiones sin exigir explicaciones constantes. Esa red de confianza se convirtió en una fuente importante de apoyo durante el proceso. Otro aprendizaje fundamental fue comprender que establecer límites no significaba abandonar su carrera. Podía aceptar determinados proyectos y rechazar otros sin sentir que estaba perdiendo oportunidades. La visibilidad dejó de ser el único criterio para tomar decisiones profesionales. El silencio que antes podía parecer una ausencia comenzó a adquirir otro significado. Era una etapa necesaria para reconstruirse. Incluso después de reconstruir parte de su vida, Aslemberg tuvo que enfrentarse a nuevas pérdidas y experiencias dolorosas. El duelo le recordó que ninguna cantidad de fama podía proteger a una persona de las dificultades propias de la vida. Amigos, familiares y personas cercanas atravesaron momentos complicados, separaciones o fallecimientos, y cada situación dejó una huella. En lugar de intentar convertir todo en una historia pública, eligió procesar muchas de esas experiencias con mayor privacidad. Esa etapa también cambió su manera de entender la profesión. Los proyectos ya no eran elegidos únicamente por la posibilidad de obtener visibilidad, sino por su significado, calidad y compatibilidad con su bienestar. Las relaciones personales también fueron filtradas con más cuidado. Comenzó a dar prioridad a los vínculos basados en confianza y comprensión, mientras se alejaba de dinámicas que aumentaban el desgaste. Con el paso del tiempo, las experiencias difíciles empezaron a influir en su trabajo artístico. El dolor, las pérdidas y los años de aprendizaje aportaron una profundidad diferente a sus interpretaciones.
La actriz parecía tener una comprensión más madura de emociones complejas porque había vivido situaciones que la obligaron a conocerse mejor. Finalmente, Aslenberg dejó de definir su valor mediante el reconocimiento externo. Entendió que los aplausos pueden desaparecer, que los rumores cambian y que la opinión pública nunca puede ser una medida completa de quién es una persona. La verdadera transformación ocurrió cuando comenzó a establecer sus propias reglas, proteger su intimidad y elegir con mayor conciencia. Las heridas del pasado no fueron borradas, pero pasaron a formar parte de una historia que también contenía aprendizaje, sensibilidad y fortaleza.